Vamos a tratar de analizar, mientras en el Congreso están definiendo si avanzan o no con la anulación del DNU del Gobierno de la Libertad Avanza, junto al experto en Derecho Constitucional Daniel Sapsay, el DNU como cuestión de fondo. Después veremos hacia dónde va, si es viable o no. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la visión que tenés del DNU? Primero, buenos días, un gusto hablar con vos. Mira, como lo he dicho desde que se dictó, para mí es inconstitucional Ujú. por diversos motivos. En primer lugar, mi ley parte de la base que en la posibilidad de dictar decretos de contenido legislativo es una facultad regular del presidente. Y se equivoca, porque precisamente cuando la reforma del 94 constitucionaliza este tipo de decretos, lo hace para limitar su ejercicio, de ninguna manera para habilitarlo. Ujú. Así es como encontramos en el inciso tercero del artículo 99, producto de la reforma del 94, que, como principio general, el presidente tiene prohibido la emisión de disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidieran el trámite normal establecido en esta Constitución para la sanción de leyes y saca cuatro materias, que es la materia penal, partidos políticos, electoral. Entonces el presidente podrá hacerlo siempre que se den esas circunstancias excepcionales. Ahora bien, acá tanto no se dan que el presidente al mismo tiempo convoca a una sesión extraordinaria del Congreso, con lo cual evidentemente no estaba impedido de hacerlo. Por otro lado, no hay antecedentes en cuanto al formato de un decreto de necesidad de urgencia que contemple tanta cantidad de cuestiones, más de 350, que abarcan prácticamente todos los campos de legislación y de la vida de las personas. Esto es otra cosa que lo torna inviable, porque vos sabés que según la ley que reglamenta estas cuestiones, se puede aprobar o rechazar. Lo que no se puede es abrir el DNU. Con lo cual, ¿quién puede acompañar algo que contiene tal cantidad de materias, muchas de las cuales son contradictorias? Ahora, teniendo en cuenta que el DNU durante prácticamente 2 meses completos, ¿no? Estuvo vigente, ¿no? Todavía de hecho lo sigue, porque mientras se discute en la Cámara de Diputados si va a ser anulado o no, el DNU está en vigor. La pregunta que me hago yo y que creo que se hace muchísima gente, ¿de qué manera se responde jurídicamente a todo lo que digamos, contratos que se fueron celebrando, por ejemplo, de alquileres, las prepagas que aumentaron los valores, los colegios privados? ¿De qué manera eso interactúa cuando el DNU caiga? Esta respuesta, por ejemplo, ¿está también respaldada desde lo jurídico de alguna forma? El DNU, si cae, si Ujú. es rechazado, que debe serlo por ambas cámaras, esa nulidad no puede tener alcance retroactivo. Por lo tanto, las relaciones que se han establecido con anterioridad siguen en pie. Ujú. Todo sigue en pie. Un alquiler, por ejemplo, que se haya celebrado, el contrato sigue en pie. Lo anterior, sí. Es para adelante la nulidad, no Bien, para atrás. bien. Por ejemplo, por ahí esto ya no es jurídico, es más de aplicación comercial, pero digo, ¿qué hace, por ejemplo, una prepaga? ¿Retrotrae los precios a antes de diciembre, cuando empezó a interactuar el DNU, o lo deja como está el día de hoy y ya no lo actualiza más? Bueno, eh, allí ya ha habido una cantidad de medidas cautelares. Mm, Muchísimos usuarios han precisamente considerado excesivos los aumentos de las prepagas que superan la inflación, sí, etcétera, sí. etcétera, y han logrado detener esos aumentos. Así que en esos casos yo te diría que ya prácticamente eso ya había quedado congelado. Claro.
claro, claro. Bien. Igual la Eh, última palabra la tiene la Corte Suprema, ¿no? sí, 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 definitivamente. Daniel, y por último preguntarte por esta intención o estas propuestas que ha llevado el gobierno de dos jueces para la Corte Suprema. ¿Qué opinión te merece tanto el caso del hijo como el caso de Mansilla, no? En el caso del hijo me parece espantoso, que si hay un juez que ha sido totalmente cómplice de la corrupción y la impunidad, en las peores operaciones que se hicieron en el pasado, recorremos la Casa de la Moneda, Chicone, Vudú, y podríamos seguir, ha sido el hijo. Así Ujú, que si lo que se quiere precisamente tener una institucionalidad que se compadezca con un sistema republicano, realmente el desacierto no puede ser más grande. Acá se parte de una concepción, que es la de mi ley, conforme a la cual lo que importa es lo económico, todo lo demás no tiene importancia. Y en realidad la república empieza por lo político, que es la división de poderes, que es la independencia de la justicia, para que precisamente puedan regir el ejercicio de los derechos fundamentales para las personas. ujú, García Mansilla me parece una gran designación, independientemente que ideológicamente uno pueda o no estar de acuerdo con alguna de sus posiciones. Es un hombre de una vastísima trayectoria, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que tiene una obra enorme escrita, ujú. inclusive uno de los estudios más respetados sobre el fallo más famoso del mundo, que es el caso Marbury versus Madison de 1803, con el cual nació nada menos que el control de constitucionalidad, lo que los americanos llaman, los norteamericanos, judicial review. Así que por ese lado encuentro muy atinada la designación. Lo que me preocupa es la no presencia de mujeres, que realmente convertiría a nuestra Corte Suprema en un caso único en el mundo. Mm. Sí, en ese sentido es así. Ahora, bueno, podríamos abrir un debate, inclusive entre nosotros, ¿no? Acerca de si qué es lo que hay que privilegiar, el género o el mérito, ¿no? Sí, pero acá el tema en primer lugar es que tenemos juristas en las más diversas ramas, en lo que a mí me atañe, extraordinarias constitucionalistas, por lo Ujú, demás idóneas. O ujú, sea que no hay motivo para esa discriminación. Y por otro lado, la Argentina ha celebrado la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación contra la mujer. Tiene ujú. jerarquía constitucional. El no cumplirla nos puede hacer caer en responsabilidad internacional por ser incumplidores. Así que creo que mi ley está muy mal asesorada. Mm. Daniel, siempre ha sido un hombre de compromiso y más en los últimos tiempos en donde hubo algún tipo de temor por la institucionalidad del país, de la República. ¿Hay algo que te atemorice ahora como para cerrar esta idea, una idea de esta charla? Contame un poco. Por lo que vengo diciendo, estoy muy atemorizado porque los pasos que está siguiendo mi ley significan el derrumbe de la República, el incumplimiento liso y llano de la Constitución. Así que claro que estoy muy preocupado. Claro que sí. Daniel, un cariño como siempre y bueno, nos volveremos a hablar en cualquier momento. Con muchísimo gusto, estoy a tu disposición. Gran abrazo. Daniel Sapsay en el ojo de la tormenta.